Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que es la estequiometría de reacción. Para entender un poco, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos dicen cuántas bicicletas pueden armar si se dispone de 6 ruedas de bicicleta, ¿no? Sabemos que cada bicicleta tiene 2 ruedas, o sea que con 2 ruedas yo puedo formar una bicicleta. Entonces, si yo tengo 6 ruedas, voy a tener X bicicletas. Y formo una regla de 3 en la cual entonces relaciono la cantidad de ruedas que necesito por bicicleta y la cantidad de ruedas que tengo para saber cuántas bicicletas puedo formar. Resuelvo la regla de 3, recuerden que se multiplica cruzado y se divide, y me da que puedo armar 3 bicicletas. Supongamos que ahora en el mismo problema nos preguntan cuántos manubrios necesito para hacer estas bicicletas. Entonces, de la misma manera, siguiendo con el dato que me dieron que eran las ruedas, calculo que por cada 2 ruedas voy a necesitar un manubrio. Entonces, si tengo 6 ruedas, voy a necesitar X manubrios. Entonces, resuelvo en la regla de 3 y me da también que necesito 3 manubrios. Entonces, para armar 3 bicicletas voy a necesitar 6 ruedas y 3 manubrios. Esto mismo se hace en la estequiometría, pero en vez de con ruedas, manubrios y bicicletas, los hago con moléculas, gramos, litros, moles de las distintas sustancias que intervienen en una reacción química que voy a generar en el laboratorio. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que me dicen cuántos gramos de dióxido de azufre necesitamos para obtener 3 gramos de trióxido de azufre. En este problema y en cualquier problema de estequiometría, lo primero que vamos a tener que plantear es la ecuación de la reacción. En general en los problemas yo se los voy a dar, pero pueden enfrentarse a situaciones en un propedéutico o carrera tal vez, en la cual no se las den y deberían escribirla según lo que ya han estudiado de química inorgánica u orgánica. En este caso esta sería la reacción. Tenemos entonces el dióxido de azufre más el oxígeno que produce el trióxido de azufre. Una vez que tenemos la ecuación, debemos sí o sí balancearla. Si no la balanceamos, va a estar todo mal lo que generemos. Nos fijamos si está balanceada, en este caso no, porque fíjense que tenemos 4 oxígenos y acá tenemos 3, y el azufre sí está igualado. Entonces, para balancear, en este caso sí agrego estos dos. ¿Para qué necesito esto del balanceo? Porque una vez que yo balancee, me va a dar las proporciones de cada sustancia en cualquiera de las magnitudes que ya habíamos estudiado. Por eso es que tenemos que tener en cuenta lo que estudiamos antes, que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos, la masa de la tabla periódica en gramos, y a 22,4 litros de cualquier gas en condiciones normales. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la ecuación, nos indica en qué proporciones se van a relacionar estas moléculas. ¿Qué quiere decir estos dos que agregué? Que hay 2 moles de dióxido de azufre que reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de trióxido de azufre. Eso es lo que indica ese 2 grande que agrego cuando balanceo. Ahora, esta realidad nos lleva a poder poner las equivalencias de estos valores también en otras magnitudes. Por ejemplo, 2 moles de dióxido de azufre representan 128 gramos de esa sustancia. ¿Cómo lo calculo? Como siempre, busco la masa del oxígeno, la multiplico por 2, le sumo el azufre y después a lo que me da la fórmula la multiplico por 2, porque en vez de ser 1 mol son 2. En el caso del oxígeno, 2 por 16 me da 32, y acá lo mismo, 3 por 16 más los 32 del azufre me dan 80, y como son 2 moles, 2 por 80 me da 160 gramos. Lo mismo en litros. Si yo tengo 1 mol, como en este caso,
equivalen a 22,4, pero por ejemplo acá que tengo 2, sería 2 por 22,4 me da 44,8. Entonces, ¿qué sé? Que si tengo 44,8 litros de el dióxido de azufre que reacciona con 22,4 litros de oxígeno me da 44,8. Fíjense que en este caso la suma de estos dos me da esto porque se cumple la ley de la conservación de la masa. Pero en este caso los volúmenes no puedo sumarlos, entonces en este caso no me da la suma de los dos. Y también puedo calcular las moléculas. Cuando hay un mol, tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas, como el caso del oxígeno, y en estos que tengo 2 moles, tengo el doble, o sea, 6,02 por 10 a la 23 por 2, que me da esta cantidad. Lo mismo que acá. Con esas relaciones yo puedo ahora enfrentar el problema. Entonces, como dijimos hoy, lo primero que hacemos es plantear la ecuación, que tiene que estar balanceada. En la ecuación balanceada vamos a armar como un cuadrito para poder armar las reglas de 3. Vamos a colocar una línea en el más y en el igual, ¿sí? Que me va a armar como 3 columnas, una para cada sustancia. Y también en este caso voy a dividir en 2 estas columnas. Voy a hacer 2 renglones. Después ya vamos a ver que hay otros problemas en donde tenemos que hacer hasta 3. En este caso con 2 vamos a estar bien. Una vez que tenemos armado el cuadrito, vamos a dejar libre el primer renglón para ubicar los datos de las cosas que sabemos según la ecuación, o sea, lo que analizamos hace un ratito, que son los datos que me da la ecuación que tenemos planteada. Vamos a ubicar en el segundo renglón entonces el dato y la incógnita que me da el problema. Dice, ¿cuántos gramos de dióxido de azufre? Eso sería la incógnita del problema. X gramos de dióxido de azufre, que es este. Entonces, en esta columna, en el segundo renglón, vamos a ubicar la incógnita, X gramos. Y después vamos a ubicar el dato. Dice, ¿cuántos gramos de dióxido de azufre necesitamos para obtener 3 gramos de trióxido de azufre? O sea que tenemos el otro dato, son los 3 gramos del trióxido de azufre, que los ubicamos entonces, repito, en el segundo renglón, en la columna que corresponde al trióxido de azufre. Una vez que tenemos eso, vamos a completar arriba con los datos que me da la ecuación según la unidad que me plantea el problema. En este caso, en ambos, en dato y en incógnita, me piden gramos. Entonces, tenemos que calcular cuántos gramos nos plantea la ecuación acá. Recuerden que si acá aparece un 2 quiere decir que hay 2 moles, por lo tanto buscamos en la tabla la masa del oxígeno, la multiplicamos por 2, le sumamos el azufre y a ese resultado de la fórmula completo lo multiplicamos por 2. Eso nos da 128 gramos. Lo mismo vamos a hacer para el caso de la columna del trióxido de azufre. Vamos a buscar la masa del oxígeno, la multiplicamos por 3, le sumamos el azufre y a todo eso lo multiplicamos por 2 porque son 2 moles. Eso nos da 160 gramos. Y ahí se nos formó una regla de 3, porque ahora sabemos que 128 gramos producen 160 gramos de trióxido de azufre. Pero nosotros no queremos producir 160 gramos, sino que queremos producir 3 gramos. Es por eso que vamos a calcular esta incógnita. Resolvemos como todas las reglas de 3, multiplicando cruzado y dividiendo. Eso nos da 2,3 gramos, que es lo que vamos a necesitar entonces del dióxido de azufre. Ahora vamos a ver un ejemplo más. Si me dicen cuántos moles de oxígeno molecular necesitamos para obtener 20 litros de trióxido de azufre en condiciones normales de presión y temperatura. Recuerden que los datos en litros nosotros solamente lo podemos trabajar para gases y que estén en condiciones normales. Planteamos la ecuación como siempre, la balanceamos, armamos esta tablita entonces dividiendo una columna para cada sustancia y ahora nos quedan los 2 renglones en donde vamos a ubicar en el segundo renglón los datos y las incógnitas que nos dé el problema.
La incógnita, ¿cuántos moles de oxígeno? En la columna de oxígeno es entonces X moles. Y el dato, 20 litros de trióxido de azufre. En la columna del trióxido entonces los 20 litros. Como acá dice moles, nos fijamos según la ecuación cuántos moles hay para el oxígeno. En este caso que no hay ningún número, quiere decir que hay un mol. Y para el caso del trióxido, acá nos da como dato litros. Entonces, acá vamos a buscar los litros. Si sería un mol, serían 22,4 litros. Pero como son 2, tengo que multiplicar 22,4 por 2. Me da 44,8 litros. Esto me plantea entonces una regla de 3. Que un mol de oxígeno produce 44,8 litros. 20 litros de trióxido entonces se van a formar a partir de X moles. Una vez que lo tengo entonces resuelvo y me da que necesito 0,45 moles para producir 20 litros de trióxido. Y por último, el último ejemplo que vamos a ver dice, ¿cuántos litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura se necesitan para obtener 8 por 10 a la 25 moléculas de óxido de aluminio? Tenemos la ecuación de formación del óxido de aluminio, que ya lo vimos cuando vimos óxidos, y hay que balancearla. Siempre me tengo que acordar de balancear, si no todo me va a quedar mal. Balanceo, en este caso fíjense que ya no quedan números como 1 y 2, sino que aparece un 3, por ejemplo. Por eso elegí esta ecuación. Armo las columnas, como siempre, una para cada sustancia y ubico el dato y la incógnita. La incógnita me dice cuántos litros de oxígeno, o sea, de oxígeno, X litros. Y el dato que me dan es 8 por 10 a la 25 moléculas de óxido de aluminio, o sea que en la columna del óxido de aluminio, 8 por 10 a la 25 moléculas. Una vez que tengo eso, completo arriba. Como acá me dice litros, entonces tengo que calcular los litros del oxígeno. Acá tengo 3 moles de oxígeno gaseoso, por lo cual no voy a multiplicar el 22,4 por 2, sino que por 3, 67,2. 22,4 por 3. Y en el caso de acá las moléculas deberían trabajar con el 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Eso es en el caso de que hay un mol, pero como acá hay 2 moles, tengo que multiplicar 6,02 por 10 a la 23 por 2. Entonces me queda 1,204 por 10 a la 24 moléculas. Una vez que tengo todo armado para la regla de 3, como siempre, multiplico, cruzado y divido y me da como resultado 4.465,12 litros de oxígeno. Quiero que recuerden que cuando escriban estos números en la calculadora, el por 10 no se escribe, sería 8 exponente 25. Eso fue todo. Ahora les queda a ustedes enfrentar los problemas que tienen en el cuadernillo.